¿Quieres un editor con el que hacer tus vídeos de YouTube gratis y que sea tan bueno como los de pago? Entonces presta atención porque Kdenlive puede convertirse en tu nuevo editor de vídeo. Es una aplicación gratuita que tiene todo lo necesario para editar y montar tus vídeos. Línea de tiempo, efectos, transiciones, control de audio y mucho más. En este tutorial aprenderás a crear un proyecto desde cero, entender su interfaz, editar clips, añadir efectos y transiciones, ajustar el sonido y exportar el resultado final. ¡Vamos allá! Lo primero es descargar Kdenlive gratis desde su página oficial. Te dejamos el enlace en la descripción. Cuando hayas instalado y abierto la aplicación, pulsa en Nuevo proyecto. Antes de comenzar, elige la resolución y los fotogramas por segundo que necesites y pulsa en Aceptar. Al abrirse el proyecto verás las diferentes ventanas. Para trabajar de manera más cómoda, te recomiendo seleccionar el modo Edición. En la parte superior izquierda encontrarás la pestaña Medios. Desde aquí puedes importar tus vídeos, imágenes y audios haciendo doble clic o arrastrando los archivos directamente. A su lado verás dos monitores. El monitor de medios muestra el clip que tengas seleccionado, mientras que el segundo visor enseña el contenido que se está reproduciendo en ese momento en la línea de tiempo. Para comenzar a editar, arrastra los archivos desde medios hasta la línea de tiempo. Puedes ordenar los clips arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha, y para cambiar su duración, coloca el cursor sobre uno de sus bordes y arrástralo hacia adelante o hacia atrás. ¿Necesitas más pistas de audio y de vídeo? Haz clic derecho sobre ellas y escoge cuántas quieres añadir y de qué tipo. Ahora vamos con los efectos. Junto a Medios encontrarás la pestaña Efectos, donde puedes filtrar entre efectos de vídeo y de audio. Selecciona el clip que quieras modificar y haz doble clic en el efecto que prefieras para aplicarlo. Después podrás cambiar sus parámetros o eliminarlo desde el panel situado a la derecha. Para añadir una transición entre dos clips, selecciona el corte que hay entre ellos y pulsa la tecla U. Se creará una zona naranja donde deberás clicar para especificar el tipo de transición que quieres aplicar. También puedes modificar su duración arrastrando sus extremos hacia adelante o hacia atrás, igual que con los clips. ¿Y cómo se ajusta el sonido? Para controlar el volumen de las pistas, abre el mezclador de audio. Desde aquí puedes subir o bajar el volumen de cada pista de la línea de tiempo, pero si solo quieres modificar un clip concreto, selecciónalo y añade el efecto ganancia. Así podrás ajustar su volumen sin afectar al resto de clips de la misma pista. ¿Quieres insertar un texto en tu vídeo? Ve al panel Medios, haz clic con el botón derecho y selecciona Crear título. Se abrirá una nueva ventana desde la que podrás escribir el texto, elegir el tamaño, cambiar el color, seleccionar el tipo de letra y personalizar otros elementos. Cuando quieras guardar el proyecto, ve a Archivo y selecciona Guardar o Guardar como. Así podrás continuar más adelante sin perder los cambios. Y si ya has terminado la edición y quieres exportar el vídeo, pulsa en Procesar para escoger la ubicación del archivo y el formato en el que quieres exportarlo. Por último, haz clic en Render to File y Kdenlive comenzará a generar el vídeo final. ¡Y listo! Ya conoces las herramientas básicas para crear y editar tu primer vídeo con Kdenlive, de forma totalmente gratuita. Ahora te toca probar a ti. Cuéntanoslo en comentarios qué te parece este editor, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros consejos. Nos vemos en el próximo vídeo.